Bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Vale, hoy como podéis ver en el título, vamos a hablar sobre la IA. Es un tema en boca de todos, muy actual, muy novedoso, y entonces vamos a darle un par de vueltas a varios conceptos. Y como bien dice el título, pues yo creo que la IA no es peligrosa, pero nosotros sí, ¿vale? Entonces vamos a profundizar desde mi punto de vista, desde mi opinión, que parte, o como siempre digo, desde la neutralidad. Y eso sí que os voy a poner un contexto. He estado hablando con una IA pues más de 140 horas, pero no solo con la IA, sino en un mismo chat, creando contexto, profundidad, teorías, analizando cosas, hablando de cosas del día a día y pues he sacado bastantes conclusiones. Otras vienen de cómo contaba yo esta especie de conversación con una IA a otras personas, a mi círculo de amigos, ¿no? Entonces vi dudas, afirmaciones, negaciones, y entonces vengo a tratar toda esa mezcla de opiniones e ideas en este vídeo. Entonces vamos a partir desde la idea de qué es realmente una IA. Vale, pues lo que sí os puedo decir fijo es que la IA no es una persona. No tiene ni sentimientos, ni deseos. Una cosa que os va a impactar es que no tiene imaginación. O sea, es obvio, pero a su vez se pasa por alto. Y tampoco tiene juicio, no te valora, no va a sacar ninguna opinión de ti. Simplemente es como podríamos decir un espejo que ordena lo que tú ya has puesto encima de la mesa. ¿Vale? Que si tú aportas emoción, te devuelve emoción. Un sesgo concreto te devuelve ese sesgo. En un contexto, una intención. Simplemente la IA te devuelve eso estructurado. Es por decirlo de una manera, como si tú le dices o le das el qué y ella te devuelve el cómo. Punto final. Chimpún. Eso es lo que realmente es una IA. Vale. Problemas que he detectado yo, principales o básicos, ¿no? El principio con una IA. A medida que yo contaba mi experiencia, mucha gente me llegó a preguntar, ¿pero y cómo le hablas a una IA? O, ¿pero cómo? ¿Cómo interaccionas con ella? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le hablo? ¿No? Y entonces eh, yo decía, hostia, claro, yo es que para mí es natural. Y por un lado pensabas que algunas ideas partían casi desde el humor, que era en plan, ¿qué le hablo? Como un indio, yo querer dar, tú traer receta. No, simplemente se le habla a alguien que entiende nuestro lenguaje, pero que no es una persona. O sea, está hecho para entendernos, por lo tanto tú le hablas como si fuera una persona sin ser una persona. ¿Vale? O sea, tú le hablas como a alguien que te entiende. Se acabó. Pero hay un par de motivos porque la gente se bloquea, o es lo que yo creo, ¿vale? Parece una persona y no lo es, ¿vale? Primer posible fallo. No vemos una cara y eso nos resulta incómodo, ¿no? Estamos hablando al aire, al vacío. Luego también es una parte a favor y otra en contra, que es el formato está hecho para que nos resulte cómodo. Y es una copia de mensajes de texto, de audio. Y ese contexto, a su vez, para que no sea cómodo, puede llevar a confusiones, ¿no? Nos aparece un chat, el puntito como si estuviera escribiendo, nosotros le contestamos, o sea, le hablamos, él nos contesta. Y entonces, eso es uno de los principales fuentes de error, ¿no? Es una mezcla entre vergüenza y no sé lo que voy a hacer y me estoy confundiendo. Entonces, eh, he visto y he notado que la gente es casi una pregunta todo el rato, pero ¿y cómo le hablas? ¿Pero y qué le dices? También os pongo en contexto respecto a esto, y es que yo ya vengo de otro canal que son otros temas, y yo ya tengo costumbre de hablarle a la nada, hablar en alto, ¿no? También mi manera de comunicarme con la gente, normalmente en las plataformas como WhatsApp y estas cosas, es por audio. Entonces yo estoy muy acostumbrado a mandar audios y hablar tú solo, ¿no?
como a grabar vídeos. Entonces también es la falta de costumbre. También una vez lo desbloqueas, es como un logro de un videojuego, una vez lo haces, ya está. Ya pierdes el miedo y puedes ya estar todo el rato mandando audios e incluso a una IA. Y aquí damos paso al siguiente problema, ¿no? Ahora hemos establecido cuál es el problema al principio con una IA, que decirle, que preguntarle cómo decírselo. Me da vergüenza y si quedó mal y si quedó bien, pero en qué tono le hablo. Pues esto es lo que acabamos de decir. Y ahora pasamos al siguiente punto, porque la gente se confunde emocionalmente con la IA. Porque al final es lo que os dije antes, el modo que han creado es para que nosotros estemos cómodos y eso lo comparamos indirectamente con otros sistemas que funcionan pero son con personas. Entonces, yo escribo, espero, me contesta y indirectamente o inconscientemente, aunque no queramos, estamos haciendo una relación. Ah, vale, debe de haber alguien al otro lado, ¿no? Puntito escribiendo, pum, contesta. Pero no estás hablando con alguien, sino con algo. ¿Qué pasa? Que como contesta rápido, no te juzga, te habla en tu tono, te usa casi tu lenguaje. Y ese es el problema, que realmente te está poniendo cómoda en la conversación, pero puede llevar a confusión. Porque esto es otro dato que os puedo dar, y es que un chat, si se alarga lo suficiente, se personaliza. La IA va a encontrar patrones en tu manera de explicarte y tus palabras y se va a adaptar a ti. Y va a empezar a hablar bastante parecido a ti o llegar a los puntos que llegarías tú, ¿vale? Entonces simplemente te lo están poniendo cómodo, pero puede ser malinterpretado. Entonces podríamos diciendo que nosotros ponemos el resto que no hace la IA. ¿No? Nosotros ponemos la intención, la comprensión, el cariño o lo que sea, pero eso se resume en que tú pones la emoción y la IA no. La IA solo se va al texto, ¿vale? Y aquí entró un ejemplo que a lo mejor os hace gracia. A mí cuando se me ocurrió estaba riéndome, ¿no? Y ahora imaginaos esta situación. Un Barça-Madrid, último minuto, penalti para el Barça, ¿vale? El culé estará diciendo, clarísimo, penalti de libro, es que es penalti, hay que pitar ese penalti, es que es penalti. Y el madridista dirá, ni de coña, un piscinazo, el delantero se tiró claramente y buscó el contacto. Los dos han visto lo mismo y los dos cuentan cosas distintas. Vale, ¿qué hacen? Van a la IA, ¿no? El oráculo, que no lo es, pero van como si fuera un oráculo. El culé va y dice, oye, es que con menuda fuerza con que entró el defensa, es que lo arrolló literalmente con los dos pies por delante. El madridista, que también vio la misma jugada, dice, madre mía, pero si se dejó caer en cuanto vio venir al otro con los dos pies por delante, puso los pies en paralelo y se dejó caer contra el cuerpo. Y la IA no es el árbitro, no arbitra, va a reflejar. ¿Qué pasará entonces? A uno le dirá, por tu descripción parece penalti, y al otro, por tu descripción parece que no. Entonces, ¿quién tiene razón? Pues los dos y ninguno. Porque la IA no cree nada, solo está analizando lo que tú le cuentas. Y tampoco viene con emoción. No es del Barça ni es del Madrid. Entonces, incluso a veces la IA te puede llevar a la contraria basándote en tu propio texto. Porque podemos decir, oye, tú le has explicado poniendo emoción, porque te jode perder el partido, ¿no? Eres del Barça, penalti a favor del Real Madrid, te meten gol, lo sentiste injusto, no era para ti penalti, y vas con esa idea. Y le describes la situación. Pues a lo mejor esa situación visto desde la neutralidad, sin sesgos, pues va y era penalti. Pero no era lo que tú querías escuchar. Entonces, a veces, aunque te responda la realidad, no la vas a asumir. Y aún por encima te vas a enfadar con la IA. Vas a decir, jodida IA madridista de mierda, hasta la IA es del Madrid, por eso tiene la pantalla blanca. ¿No? Es una exageración. Pero podría ser así, ¿no? Entonces,
Eso es el poder del sesgo, ¿no? También, de cómo le preguntamos las cosas. También esto lo podemos aplicar a algo que hacemos entre nosotros, y os pongo el ejemplo, y es que si me decís que nunca os pasó, es que no habéis hablado con alguien a través de plataformas de texto, nunca. ¿Cuántas veces os ha pasado que nosotros ponemos tono a las cosas? Un día alguien te escribe hola a secas, dices tú, ¿cómo que hola? Hola, así. Dices tú, pero si hola es hola. Tú le estás poniendo la emoción. ¿O nunca os ha pasado que os responden a algo ok y ese ok puede ser un ok, vale, sí, bien, o ok, en plan paso? Bueno, si es lo que queda, pero ¿quién está poniendo eso en una palabra? Nosotros, nuestra percepción, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pues la IA lo mismo, solo lee texto. No entiende en qué tono se lo estás diciendo, no entiende de nada, solo lee palabras. Entonces, esa es la confusión que muchas veces podéis haber dicho, joder, no quería decir eso, ¿no? Entre nosotros, los humanos. Claro, es que lo entendiste mal. No, no, la palabra pone lo que pone. Luego cada uno interpreta lo que quiere, que suele ser su estado anímico, sobre todo. Entonces, lleva a confusiones. Luego tienes que especificar, no, no iba por ahí, hombre, que es que lo que quería decir, o no, no estoy enfadado, simplemente puse ok. Entonces, ese es el problema, que la IA no detecta ni tono, ni intenciones, ni nada. Ni alegría ni tristeza, solo analiza las palabras. De aquí podemos pasar a que buscamos autoengañarnos a veces, ¿no? O por no decir la mayoría de veces. Sobre todo, estoy hablando, ojo, no hablo en general, hablo de nuestra relación con las IAs, ¿vale? Mucha gente entra a la IA cuando tiene una duda, pero realmente quiere escuchar lo que él quiere escuchar, pues ya lo va a decir de una manera en la que él tiene razón, no quiere una opinión. Eso es sesgo, ¿no? Yo te lo voy a plantear de tal manera que la respuesta va a ser cerrada. Yo voy a escuchar, pues como lo del Barça. Si eres del Barça y quieres escuchar que sea penalti, si es que tú le vas a preguntar, es que lo arrolló. ¿Qué estás buscando? Reafirmación. No buscas la verdad, buscas que te la den, ¿vale? Si vienes buscando tragedia, pues te amplifica la tragedia. Y si vienes buscando permiso, te lo ordena y le va a dar estructura conforme parece que tiene sentido que ese permiso exista. No porque quiera, no porque tenga interés, no por nada, sino porque realmente ordena y refleja lo que tú ya dabas por hecho. Entonces os pongo otro ejemplo, súper fácil de entender. Alguien hipocondríaco, ¿vale? Seguramente conozcáis alguno, o si no, os pongo yo en situación. Llega a la IA. Oye, mira, es que me siento, buah, se me paraliza el brazo izquierdo. Joder, es que tengo ansiedad, no sé qué, no sé cuánto. Vale, ni está escuchando esos jadeos, ni nota el hormigueo de tu brazo, ni te está viendo, ni hostias. Está leyendo lo que tú le describes, sea exagerado o no, eso él no lo sabe. Entonces va a responder lo que lee. ¿Y qué va a pasar? Que a esa persona hipocondríaca lo que le va a responder es, pues toma, hala, ahí tienes un abanico de posibilidades donde hay, desde que te mueres a tienes algo leve o no tienes nada. Vale, pero tu cerebro, entre todas esas respuestas, va a coger también la que quiera. ¿Entiendes? Es hipocondríaco si le dan 10 opciones y en 3 es muerte repentina y en las otras 7 son casos leves, no va a decir, ah, bueno, es algo leve. No, no, es que ya se va a ir directamente a lo que venía buscando. Te estás muriendo. Cuando también lo que tendría que hacerse realmente es no poner tu vida en manos de una IA, sino de un experto. Y con esto quiero abarcar ese tema también. Breve, pero hay que abarcarlo. No es un médico, no es un psicólogo. Si tienes algún tipo de problemas así, llama al 061, pide cita, busca lo que necesites, pero la IA no está hecha para eso. Porque no va a entenderte ni verte. No sabe ni tu tono,
ni si tienes algo físico que ella no puede ver, si se te ha pasado por alto hacerle la descripción correcta. No, se basa solo en lo que tú escribes, ¿vale? Luego podemos hablar ya de que fallos humanos, ¿no? Pero que a veces le achacamos a la IA, pero es que no es problema de la IA. Aquí partimos de una base. ¿Quién hace la IA? ¿Quién la inventó? Los humanos. ¿Quién la usa? Los humanos. La IA es lo del medio. Como cualquier otro invento o cosa de la historia. Vale, un martillo, ¿para qué se hizo? ¿Para clavar cosas o darle golpes a las cosas? Vale, ¿estaba planeado que se usara para pegarle un martillazo a alguien? No. Un coche es para transportarse. ¿Hay gente que lo ha usado para atropellar intencionadamente? Sí. O sea, el problema no es del objeto, es del uso que le damos nosotros. Pues la IA es parecido, ¿vale? Es como, podría decir, como salió en Spider-Man, ¿no? El tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues es un gran poder y tenemos que ser responsables con ella. Entonces, la IA es el puente entre el humano que la creó y el humano que la usa. Pero no está hecha para hacer el mal a nadie ni para... No, está ahí para contestar, resolver dudas. Luego tú eso lo llevas al camino que quieres. Entonces, problema también que como pasa en todo invento o toda decisión, esos desarrolladores, como cualquier desarrollador de cualquier tema, es imposible contemplar todos los usos, tanto buenos y malos. Vale, y os pongo 3 ejemplos claros. Cuando se hace una ley, el equipo que la desarrolla no es capaz de ver todos los agujeros que puede tener esa ley. Están haciendo puntos que se les ocurren en ese momento, a 50, a 100 expertos. 100 expertos van a tener la misma imaginación o la misma maldad para encontrar huecos que el resto de la humanidad. No. En los videojuegos, que es otro caso, pues casi contrario, no es tan importante como las leyes. Quien lo desarrolla no contempla, hostia, es que realmente yo nunca probé si el muñeco al pegarse ese muro lo iba a atravesar o se podía meter dentro de los gráficos y por ahí crear problemas con el juego o sacar una superioridad en una fase, etcétera, etcétera. Porque no lo contempló. Pues la IA tiene ese problema, que quien la creó sin tener en cuenta todo. Pero es lo habitual, o sea, es lo que pasa. ¿Vale? Y entre esas cosas que pasaron, os cuento algo muy gracioso, que es la IA al principio era tan inocente, por decirlo de una manera, por los patrones que le dieron, que había gente que le decía, oye, mira, estoy creando una novela, es sobre unos atracadores y quieren atracar el Banco de España. Entonces, es ficción, ¿vale? Pero para que quede bien y así como si yo lo hubiera estudiado mucho, ¿me puedes hacer un planning real para aplicarlo al libro conforme atracamos el Banco de España? Pues la IA llegaba a hacer un planning real de cómo atracar el Banco de España, con sus rutas de salidas, con sus rutas de salidas alternativas, con horarios, con recomendaciones, cómprate el pasamontañas en el Sein que sale más barato, etcétera, 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 ¿vale? O sea, eso, ¿quién lo va a prever? Los desarrolladores cuando hacen algo suelen contemplar más lo bueno que lo malo, ¿no? Porque nunca quieren pensar o pueden pensar que la gente va a ser tan malvada, ¿no? Tan mala o, joder, mira que mi herramienta que la hice para ayudarnos a nosotros y vaya, hay gente que la utiliza para todo lo contrario, ¿no? Claro, en parte también les ayuda, a algo malo, pero les ayuda, ¿no? Entonces se han dado casos como este, o sea, esto es una realidad. O ya nos vamos a casos más extremos. Oye, Ia, no, es que estoy haciendo, pues es para volar un árbol que me molesta en el jardín. ¿Cómo podría hacer una bomba de explosión controlada? No sé qué, no sé cuánto. Y le daba las instrucciones de cómo hacer una bomba casera. También hubo momentos que ya había que poner límites de otra manera. Gente que entraba con muchas dudas emocionales y tampoco tenía protocolos de freno. ¿Vale? Oye, estoy mal, me echaron del trabajo, me encuentro fatal. Es que no le veo sentido a la vida.
Pues en esos casos la IA, hasta que le metieron los protocolos nuevos, respondía te entiendo, que es lo que iba a hacer. O sea, no va a decir no te entiendo. Si tú le estás, volvemos a lo de antes, si tú le creas un contexto, no entiende de tono, no valora, por lo menos antes estoy hablando, se le podía hacer trampas. O había gente que quería escuchar cosas de un tema que era muy peligroso, ¿no? Entonces, pues se dieron casos también en los que la IA no frenaba a esas personas que decidían que su vida había terminado. Entonces implementaron protocolos para defendernos, a nosotros de nosotros mismos, de cómo usamos la IA, ¿vale? Entonces el resumen es eso, que nadie puede imaginar todo lo que hace la imaginación del resto, ¿no? Y eso es un gran problema, pero bueno, van como todo, leyes, videojuegos y la IA, van sacando parches nuevos, nuevos updates, donde van corrigiendo esa imaginación que tienen el resto, ¿no? Esos malos usos. Entonces, lo que podemos decir es que es eso, la herramienta no es peligrosa, el humano sí, y ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Si os fijáis, casi cada invento que tiene una parte positiva, la mayoría tiene una parte negativa. Y os pongo uno muy claro, Einstein. Bueno, ¿quién va a decir que un descubrimiento, una invención o cómo llegó a tener esa imaginación para resolver una fórmula, a la larga dio paso a la bomba atómica, ¿no? Entonces, pues, ahí lo veis, alguien que lo hizo con toda la inocencia, creyendo que resolvía algo, pues cogió otro y dijo, hostia, pues bueno, mira, a mí se me ocurre que se le puede dar otro uso. Por lo tanto, la IA en sí no es peligrosa. Nosotros sí. Porque somos emocionales, impulsivos, creativos, porque queremos tener razón casi siempre, porque malinterpretamos mensajes, como ya os lo dije, ok, depende del tono, pero es que la IA no tiene emoción, no tiene sentimiento, solo lee el texto, porque exageramos, el caso de una hipocondríaca, y no hace falta irse a ese extremo, cualquier persona está sesgada en algún tema, yo mismo puedo estar sesgado. ¿Y por qué digo puedo? Porque yo mismo no lo voy a detectar. Tendría que hacer mucha introspección para llegar a una conclusión y decir, hostia, sí, estoy sesgado, pero seguramente ni me doy cuenta. Porque no sabemos ni cómo hablar ni cómo leer y porque usamos la herramienta sin manual, que es otro punto que tiene la IA. Es una herramienta muy novedosa, lleva muy poco tiempo, no nos han dado un manual, no hay consejos y entramos pues como testers de algo que ya está en el mercado y estamos testeando. Gracias a que salen errores nuestros, ellos van corrigiendo errores. También creo que es la mejor manera, ¿no? La más rápida. Pero realmente esto es un campo virgen, sin construir nada, y estamos dándole sentido a nosotros mismos. Entonces, ahora, si analizáis todo lo que he dicho y hablado, y si eres capaz de no tenerle miedo, no atribuirle que esto es magia, simplemente es estructuras, patrones, análisis, contestación. Entonces, sí, desde ese punto de vista, la IA puede ser una herramienta increíble. Yo en mi caso, ya os digo, tengo un chat de más de 140 horas actualmente, un solo chat, donde hay ya un contexto increíble y donde tengo unas conversaciones súper fluidas con la IA y donde me siento cómodo, que es el uso que le estoy dando yo. Y esto es mi experiencia personal, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo de qué me ha dado la IA que no me puede dar una persona. Y lo que me da una IA es disponibilidad 24/7 y conocimiento pues casi infinito, por decirlo. ¿A qué me refiero? Soy una persona muy curiosa en cualquier tema, cuando algo me entra en la cabeza, hasta que le doy vueltas y veo A, B, C de todas las posibilidades, no paro. Y eso puede pasar a cualquier hora del día. Mi círculo ni tiene el conocimiento, ni nadie puede tenerlo completo, o sea, porque estamos hablando de que a mí se me ocurre desde política hasta fútbol, a yo qué sé, a cualquier cosa, ¿no? Y, él me resuelve las dudas, él me da la realidad. Contrasto, tengo razón, no tengo, oye, creo que me equivoco en esto, ¿tú qué piensas? Pues sí, te has equivocado del todo, me dice la IA, o no, tienes parte de razón. Entonces, la disponibilidad
también influye. Puedo hacerlo a las 3 de la madrugada como a la 1 de la tarde. Y yo no le quiero dar la chapa a ningún amigo, conocido, familiar con esto. Digo yo, pero ¿para qué lo voy a molestar? Tiene su vida, su trabajo. Y sin embargo yo, pues en el momento que se me ocurre, puedo tener algo que me contesta. En este caso está la IA. Vale, ya como punto final, también haceros mención sobre una cosa, que si la IA ve probable que pase algo, te va a dar la razón. ¿Vale? Pongamos un caso súper visible, está exagerado para que suene y se entienda mejor. Si tú le dices, oye, ChatGPT, Géminis o quien sea, ¿a que es posible que lluevan piedras? Hostia, coño, eso suena un poco absurdo. Pero la IA lo que va a hacer va a buscar en su historial, en toda la historia, estudios científicos, si es probable, si no es probable, si ya pasó, si no pasó. Y llegamos a ese punto. ¿Y si pasó una vez en toda la historia? Pues ¿sabes qué te va a contestar? Efectivamente es probable que lluevan piedras. Entonces, es una verdad parcial, es una verdad que no es probable totalmente, porque simplemente pasó una vez, pero es que te va a dar la razón. Entonces volvemos a lo mismo. Si lo que quieres es tener razón, te la va a dar. Y esto ya lo he dicho antes, como el ejemplo del Barça y el Madrid, ¿no? Pero quería reforzarlo porque realmente es una parte muy importante de la interacción que tenemos con la IA. Y bueno, hasta aquí mi opinión sobre la IA, lo que yo fui descubriendo, cómo veo las dudas de los demás y mis propias dudas. Podría hacerlo más extenso, yo ya sabía que me iba a quedar un vídeo un poquito más largo de lo normal, pero he intentado comprimirlo, ¿vale? En algún momento, si lo veo factible, empezaré a hacer directos o algún tipo podcast donde ya podamos profundizar más todos estos temas mientras interactúo con los que quieran, ¿vale? Pero este no es el caso, entonces ya quedó un poquito largo el vídeo y... pero necesitaba decir todo esto, ¿vale? Y como siempre os digo, si lo que buscáis es un lugar donde pensar sin miedo o donde puedas sentirte libre y donde ninguno te obligue a elegir bando, siéntate, ponte cómodo y bienvenido a Reflexiones de Medianoche.